y bueno, pues ya que la tengan disponible. Pero estamos nosotros, recordarás, ¿no, Daniela? En la lectura de este libro, bueno, un artículo, ¿no? En realidad, de Ernest Nagel. El artículo se llama ¿Cómo es ser un murciélago? What is to be eh, What is to be like a bat, ¿no? ¿Qué es ser como un murciélago? Que pues ya lo había comentado por ahí, ¿no? Es un artículo que se publica en la década de los 70 y que de cierta manera, ¿no? Planteaba, o digamos que uno de sus objetivos, que ya habíamos señalado la clase pasada, era de cierta manera poner un punto sobre la idea de la conciencia, ¿no? Y particularmente sobre la idea de una especie de irreductibilidad, es decir, que no podríamos nosotros establecer ciertas relaciones de reducción entre el mundo de lo físico y el mundo de lo mental. Y digamos que ese es como uno de los puntos en los que, digamos, el propio Thomas Nagel se va a enfatizar, ¿no? Va a tratar de demostrar que hay algo en la perspectiva teórica que iguala procesos físicos a procesos mentales. Hay algo que se le escapa, hay algo que no puede explicar esta teoría. Y precisamente lo que no puede explicar esta especie como de reduccionismo, este fisicalismo, ¿no? Es decir, reduzco los fenómenos mentales, pensemos en este caso, ¿no? El dolor como un fenómeno mental, no necesariamente las creencias, ¿no? Porque a veces hay fenómenos mentales, hay contenidos mentales que no necesariamente son conceptuales, ¿no? No son como ideas así. Acuérdate, digamos, y también César que está por acá visitándonos, de la idea cartesiana de mente y que como para él el pensamiento, ¿no? Es una cosa muy amplia. No nada más es un contenido puramente de conceptos o lingüístico, ¿no? Incluso para el propio Descartes, el pensamiento es querer o no querer, ¿no? Amar u odiar, ¿no? Él pone varios ejemplos, ¿no? De lo que es el pensamiento. Y dentro de esos, también podemos nosotros involucrar, digamos, la idea del dolor como un contenido mental, es decir, como algo que sucede en nuestra conciencia, en nuestras mentes, que nosotros experimentamos en nuestra mente, pero que no tiene un concepto, ¿no? O sea, que no es como una cuestión teórica, ¿no? Como una emoción, que digamos, ¿no? Por ejemplo, yo pongo el caso del dolor, pero podemos poner algunas otras emociones, ¿no? Como la euforia o la alegría, ¿no? Que serían como emociones que a lo mejor, digamos, experimentamos, pero bueno. Y entonces, estos contenidos mentales, la idea misma de conciencia, son, según la filosofía cartesiana, algo diferente a la materia. Y de hecho son hasta como contrarios, ¿no? Porque mientras la materia es múltiple, según Descartes, el alma o la conciencia o estos contenidos mentales son pues, simples, ¿no? O es uno, ¿no? Mientras que el mundo que nosotros tenemos acceso de la materia, según Descartes, es un mundo mediado a través de inferencias, el acceso que yo tengo a mi mente es inmediato. Yo no tengo que tener ninguna inferencia o tener ningún pensamiento previo. A primer toque yo intuyo, ¿no? Pienso y entonces, bueno, pues ya soy yo el que es consciente de esos pensamientos de manera inmediata o de esas sensaciones, ¿no? O de esas emociones, etcétera. Entonces, ahí está, es un punto, ¿no? Y justo la perspectiva fisicalista, de la que ya había hablado yo también ahí con Thomas Nagel, incluso mandé en el chat, ¿no? Este artículo de Physicalism de Thomas Nagel, justamente lo que pretende, o digamos como lo que piensa el fisicalista, es que es como una especie, hay una especie de identidad,
a cada evento mental, a cada fenómeno mental, le corresponde un fenómeno físico. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que siento dolor, a ese evento mental, sentir dolor, sentir placer, querer algo, desear, ¿no? Esas cosas que tienen esa carga mental, que se explican en ese sentido mental, lo puedo yo reducir a un fenómeno físico, a un hecho físico material. Y poníamos ejemplos, ¿no? Como los de estar enamorados, etcétera, en los que, bueno, pues un amigo que sea muy positivista, que sea muy fisicalista, ¿no? O sea, que él sí crea que la materia y la mente son iguales, ¿no? O hay una identidad, ¿no? Entre fenómenos físicos y fenómenos mentales. Nos podría decir, ¿no? Bueno, eso que tú llamas enamoramiento en realidad es, pues, la química de tu cerebro, ¿no? En realidad se corresponde con impulsos de tu hipófisis que funciona en tal lugar, ¿no? Y con cierta química cerebral que tal y cual, ¿no? Y la tiroides, y te empieza a dar explicaciones de cómo funciona un organismo físico, biológico, como es el tuyo, ¿no? Tu cuerpo humano. Bueno, pues todo lo que involucra, ¿no? La adrenalina y la oxitocina y todo eso que significa estar enamorado, ¿no? No, es que las mariposas en el estómago y tal. Entonces, justo el tema del artículo que nos ocupa ahora de Nagel es tratar de mostrar que ese fisicalismo no es que sea falso, ¿eh? No, 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 eso es algo muy, muy atrevido. Nagel no nos dice que no es cierto que a cada evento mental le corresponde un evento físico. O sea, Nagel no está negando la posibilidad del fisicalismo. Lo único que nos está diciendo con su artículo es que hasta el momento, hasta donde nosotros hemos llegado en la experiencia, con las ciencias, con la filosofía, etcétera, nosotros no podríamos explicar de manera satisfactoria el carácter subjetivo de las experiencias mentales. Hasta el momento. Puede ser que después ya podamos explicar el carácter subjetivo. Y ese carácter subjetivo, ¿no? De pronto aparece justamente con el ejemplo del murciélago, ¿no? O sea, ¿te acuerdas, Daniela? Como en las primeras páginas, o en los primeros párrafos, justo Nagel está como un poco criticando esta idea de que existe una igualdad entre decir agua y H2O, ¿no? Parece que no significan lo mismo. Porque un vaso con agua, ¿no? Es que yo, bueno, ahora no tengo, pero un vaso con agua lleno de agua, no significa lo mismo que un vaso lleno de H2O, ¿verdad? Por mucho que el H2O sea el agua, pues por mucho que sea la composición química, orgánica del agua, ¿no? Pero no son iguales, no sé si me explico. Tú no puedes reducir un vaso con agua a esas propiedades básicas, ¿no? De decir, bueno, pues es H2O, ¿no? Moléculas, damos una cantidad de X, pues ya lo sabemos cuántas sean, moléculas de H2O. Y dice, bueno, esas igualdades tal vez se puedan dar en el caso de la ciencia, ¿no? Pero, híjole, ¿no? Digamos como que tendríamos que tener cuidado, por lo menos cuando hablamos nosotros en términos de la igualdad entre mente y materia, o mente y fenómenos físicos. E incluso, no sé si lo recuerdas por ahí, también él dice, bueno, más bien esta explicación que nosotros tendríamos que tener de nuestra mente, de nuestros contenidos mentales, sería como una especie de explicación de cómo es que el agua vuelve soluble el azúcar. Es decir, se funden los elementos, tanto físicos del agua como los del azúcar, y vuelven una sola sustancia, una sola unidad. Porque Thomas Nagel, aquí justo con esto lo que nos está tratando de decir es que tendríamos que tener una idea unificada, tanto del mundo material como del mundo mental. Y esa es la explicación que desgraciadamente no nos puede dar
el fisicalista. Y justo es ahí donde aparece el ejemplo del murciélago. No sé si te acuerdas, Daniela, cómo va el ejemplito del murciélago. Muy interesante, me gustaría, incluso yo aquí lo tengo, si tú tienes tu textito ahí a la mano, me gustaría incluso leer el ejemplo. Estoy 1, 2, estoy en el tercer párrafo de el artículo, cómo es ser un murciélago de Thomas Nagel, después de que habla acerca del reduccionista, ¿no? Que un poco el reduccionista sería esta idea, ¿no? Del fisicalista, es decir, el que reduce fenómenos mentales a fenómenos físicos. Y un poquito después viene ya, ¿no? La experiencia del murciélago. Pero no sé si te acuerdas, Daniela, un poquito cómo va esa idea del murciélago. A ver, Daniela. Este, perdón. De hecho, casi no, la verdad. Ok, no te Porque preocupes. lo único que me quedó de esto de que se siente ser un murciélago es esto de que habla precisamente para explicar, ¿no? Estas experiencias conscientes, que a pesar de que él diga, ¿no? O él dote de estas experiencias conscientes a otros organismos, dice que no está implicando él al decir eso, que hay algo que los determine a hacer, porque él dice que para tener experiencias conscientes deben tener, pues claro, una mente, procesos mentales, pero que de todas maneras la experiencia sí se aplica y que no es acertado andar ahí asumiendo que el resto de los organismos no tienen experiencia solo porque todavía no podemos probarlo, ¿no? Entonces, sobre esa línea es que se encamina a más o menos dotar de legitimidad lo que está diciendo, no quiere legitimar su teoría a partir del ejemplo de los murciélagos, hablando de cómo estos actúan en base a experiencias previas, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, el ejemplo es muy famoso y está muy bien construido, en realidad. Es un gran ejemplo. Y me gustaría así un poquito tratar de explicar cómo es que yo lo he leído y por qué digo que es un gran ejemplo. Eh, de pronto él dice, ser consciente o tener una experiencia consciente, y aquí es donde aparece una idea bien importante del artículo, es lo que se siente para ese individuo percibir tal cosa, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene una experiencia subjetiva, consciente, esa experiencia implica un punto de vista particular acerca de los que se experimenta. Por ejemplo, cuando yo tomo un vaso con agua, experimento unas sensaciones particulares, ¿no? Que podrían ser diferentes a las suyas, pero son, digámoslo así, ciertos estados mentales, ¿no? Que es lo que yo siento cuando tomo agua. ¿Qué siente Francisco González cuando él toma agua? ¿Qué sabor tiene, si no tiene sabor? ¿Qué es lo que él experimenta? Porque eso significa tener una experiencia consciente. Lo que es para mí. No sé si te acuerdas también por ahí, Daniela. Esto es muy importante. De pronto dice en el artículo, el propio Nagel dice, en este artículo yo voy a explicar el pour soi, el para sí, y el en soi, el en sí. ¿Qué es para un murciélago ser un murciélago? ¿Qué es para sí, para ellos? No qué es para mí, Francisco, imaginarme cómo sería ser un murciélago. No, ¿qué es para ellos? Para sí mismos. Entonces, cuando yo tengo una experiencia,
yo tengo que preguntarme primero, ¿qué significa para mí mismo haber experimentado esto? Y entonces yo puedo decir que tengo una experiencia consciente, porque es para mí la experiencia. Adelante, César, adelante. Antes que nada, buenas noches. Una duda muy rápida, profesor. No sé si cabría aquí el concepto, con lo que acaba de mencionar, de apercepción, de apercibir la experiencia, ¿no? Porque no sé si tiene algo que ver con ese concepto de apercepción, precisamente, o es totalmente diferente. Muchas gracias, César, muchas gracias por tu pregunta. El término apercepción es un término empleado por Kant, popularizado, más bien es un término empleado por Leibniz, apercepción, y digámoslo así, popularizado por Kant, ¿no? ¿Y qué quiere decir este término? Efectivamente, ser consciente de uno mismo, ¿no? No solo eres consciente de algo, por ejemplo, una sensación, sino que cuando tú percibes, no solo percibes, no solo es el momento en el que yo puedo decir, siento dolor, sino la apercepción es cuando me atribuyo a mí ese dolor, soy yo el que siente ese dolor. Es decir, digamos, este es un tema que, digamos, en el que Nagel no se va a tocar, pero voy a ir un poquito sobre esa digresión. Es una digresión, eso es lo que quiero decir. A ver, Nagel no lo va a tocar, pero vamos a ir un poco hacia este punto. A ver, de pronto para Descartes, todos los pensamientos, todos los contenidos de nuestras mentes, todos, son conscientes. Es decir, tenemos conciencia de ellos. Algunos de forma clara, otros de forma confusa, pero todos los productos de nuestra mente, nosotros tenemos un acceso consciente a ellos. Bueno, ahí aparece un problema acerca de la autoconciencia, ¿no? Y que Kant va a explotar. O sea, soy consciente, pero ese soy consciente, yo soy consciente. Y entonces, por ejemplo, Descartes, al hacer de la conciencia una característica específicamente racional y del pensamiento, creía que, por ejemplo, los animales no eran conscientes. Por ejemplo, los mamíferos, ¿no? O cualquier otra clase de animal. Porque para él la conciencia implicaba el cogito, el yo pienso. Para eso era Descartes la conciencia, el yo pienso. Y los animales no podían afirmar eso, no pueden afirmar eso. Entonces los animales no son conscientes, no tienen actividades mentales. Es un poco lo que Descartes dice, ¿no? Tienen un alma, sí, sensitiva, no racional. Y en el fondo, cuando por ejemplo alguien pisa a un gato o apachurra a un caballo y llora, no es porque en realidad experimente el dolor, ¿no? El sentimiento, sea consciente del dolor, sino que en el caso de Descartes, por ejemplo, es más bien porque pues, es como una especie de máquina el animal, y entonces tú le apachurras las cuerdas, ¿no? O así los resortes internos que tiene, y por eso hace esos sonidos, esos chillidos, ¿no? Pero no es porque él sea consciente del dolor. ¿Por qué? Porque para esa conciencia hace falta justamente la autoconciencia. Para que pueda existir ese yo pienso, eso es algo que descubre Kant, tiene que existir previamente, ¿no? Una unidad en la conciencia. Yo tengo que ser capaz de decir que ese yo pienso soy yo. Que soy yo el que piensa. Yo, pero Francisco, pues, o sea, individualmente, ¿no? Y ahí entonces percibo que percibo. No sé si me doy cuenta. Ahí soy autoconsciente. No solo soy consciente, no solo tengo una percepción, sino que me doy cuenta que soy yo el que tiene esa percepción. Me la atribuyo a mí mismo, no sé si me explico. Esa idea de apercepción
es un tema muy importante en filosofía de la mente, que, digamos, es la idea de autoconciencia, vamos a decir un poco, ¿no? La idea de autoconciencia, y viene desde Descartes, ¿no? O sea, aquí, pues digo, ya muchos quisieran olvidarlo, pero desgraciadamente, pues no se puede, la filosofía no es así, ¿no? Entonces, por mucho que digamos que está superado Descartes y lo que sea, pues sus problemas siguen siendo todavía un poco relevantes para filósofos, todavía millennials, que nos estamos preguntando respecto a la naturaleza de los estados mentales, ¿no? Tener sensaciones, si los animales tienen o no tienen sensaciones, ¿no? Obviamente, fíjense, Thomas Nagel, pues ya parte un poco de ese supuesto, ¿no? Él dice, bueno, no sé si los murciélagos sean conscientes, tengan este poder de la conciencia, pero de lo que sí sabemos es que tienen experiencias, ¿no? Dice él, o sea, eso sí podríamos afirmarlo, que tienen ciertas experiencias. Y justo de eso se trata, explicar cómo es ser un murciélago para el murciélago mismo. Y digamos, ahí está un poco este punto. A ver, pero voy a regresar de esa digresión, voy a cerrar la digresión. Estamos todavía en la digresión. Sobre el problema de la autoconciencia. No solo los seres humanos somos conscientes, ¿no? Soy consciente del dolor, o del frío, o del hambre, sino que al mismo tiempo tomo autoconciencia. O sea, yo me atribuyo a mí mismo esos estados mentales. Cosa que, digamos, la tradición filosófica pues al menos sí ha creído que tal vez los animales no tengan, ¿no? O sea, podríamos decir que tal vez sí puedan tener cierta conciencia, ¿no? Bueno, vamos a dar el punto, no seamos tan cartesianos tampoco, ¿no? Pues, mi gato, pues, también siente, ¿no? O sea, pues, tiene sensaciones mentales, experimenta una cierta vida mental, ¿no? Pues es consciente, ¿no? Pues, no, o bueno, no sé, ustedes no tienen gatos, perros, lo que sea, o les caigan mal los animales, pero yo creo que a Descartes sí le cayeron un poquito mal, ¿no? Dicen que así se distinguían a los filósofos, más que entre racionalistas y empiristas, en el siglo XVI y XVII, pues la época del racionalismo y el empirismo, más que distinguirlos por eso, se les distinguía entre los filósofos que tenían gatos y los que no. Porque los que no tenían gatos, pues eran cartesianos, ¿no? Pues los gatos son simples máquinas, ¿no? Son simples autómatas, pura materia, ellos no tienen pensamientos, no son conscientes de nada, ¿no? Son como tu Pinocho, ¿no? Ahí casi que Pepe Grillo le dio vida, ¿no? Entonces, y los que pues tenían gatos tipo empiristas, así David Hume, ¿no? Que dice que no, que los animales y los seres humanos no somos muy diferentes, ¿eh? Que eso de que los animales y los seres humanos divide la racionalidad, pues David Hume va a decir, no, no es una cuestión de que el ser humano tenga una naturaleza diferente al del animal, son grados, nada más, ¿no? O sea, porque el mono pues también es consciente y tiene experiencia, bueno, eso es David Hume y los empiristas y lo que sea. Pero bueno, nosotros no vamos para allá. Ya me he desviado mucho, pero no sé si César te he contestado un poco, ya ahora te veo un poquito aquí en la interacción, pero sí te he contestado bien. Sí, profe, aclarada la duda totalmente. Ahora sí. Muy bien. Este es un temazo, les recomiendo un artículo, a ver si al rato, por favor, ahí me lo recuerdas, Daniela, un artículo del doctor Stepanenko, incluso déjenles más, de una vez se los voy a mandar, a ver si lo encuentro, del doctor Stepanenko, sobre regresión al infinito y circularidad. Muy importante este tema. Regresión al infinito y autoconciencia se llama. Ya, seguramente por ahí Daniela ya sabe qué es esta idea de la regresión al infinito, ¿no? Pues ya, lo sabemos todo mundo porque lo hemos visto con el escepticismo, ¿no? Entonces vimos que es una parte de los tropos. Ya lo encontré, nada más que ciencia y regresión al infinito. Bueno, ahorita que cargue, ¿no? Ya se los mando. Muy bien, pero bueno, ese es un tema. Ahora, Thomas Nagel no se va a meter en eso, perdón, por supuesto.
Thomas Nagel no se va a meter en eso. Él va a dar por supuesto que los murciélagos tienen cierta experiencia. Y entonces ahora me gustaría leer para ustedes cómo va el ejemplo y digamos, leerlo con cierta precaución, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Thomas Nagel. ¿Cómo es ser un murciélago? La experiencia consciente es un fenómeno generalizado. Acuérdense, ¿qué significa ser consciente? El aspecto subjetivo de la experiencia. Eso es ser consciente para Nagel. Lo que se siente, ¿no? Entonces, la experiencia consciente es un fenómeno generalizado. Se encuentra en muchos niveles de la vida animal. Aunque no podamos estar seguros de su presencia en los organismos más simples, y es muy difícil afirmar en general qué constituiría un indicio de su existencia. Algunos extremistas están dispuestos a negar su existencia, incluso en los mamíferos no humanos. Pues aquí tienen la mente a Descartes, ¿no? Aquí, o sea, que el extremista que niega la posibilidad de experiencia consciente, pues es Descartes, ¿no? Un poco como lo que les he estado contando. Sin duda, se presenta en numerosas formas, es decir, la experiencia consciente, totalmente inimaginables para nosotros, en otros planetas, de otros sistemas solares, a lo largo del universo. Pero al margen de cómo varía la forma, el hecho de que un organismo tenga experiencias conscientes significa, básicamente, que hay algo que es como es ser ese organismo. Otra vez. Al margen de cómo varía la forma de las experiencias conscientes, el hecho de que un organismo tenga experiencias conscientes significa, básicamente, que hay algo que es cómo es ser ese organismo. Puede haber más implicaciones sobre la forma de la experiencia. Incluso puede haber, aunque lo dudo, implicaciones sobre la conducta del organismo. Pero, fundamentalmente, un organismo tiene estados mentales conscientes si y solo si hay algo como es ser ese organismo. Algo que es cómo es ser para ese organismo. ¿Cómo es para ese organismo ser sí mismo? Podemos llamar a esto el carácter subjetivo de la experiencia. Se trata de algo que no es captado por ninguno de los análisis reduccionistas más conocidos de los fenómenos mentales, porque todos ellos son lógicamente compatibles con su ausencia. No puede analizarse en términos de ningún sistema explicativo de estados funcionales o de estados intencionales, pues estos podrían atribuirse también a robots o autómatas que se comportan como personas, aunque no tuvieran ninguna experiencia. Debido a razones similares, tampoco puede analizarse en términos del papel causal de las experiencias en relación de nuestra conducta típica. No niego que los estados y los sucesos mentales conscientes causen la conducta, ni que se les pueda dar una caracterización funcional. Solo digo que su análisis no se agota en ellos. Todo programa reduccionista tiene que basarse en un análisis de lo que debe ser reducido. Es inútil basar la defensa del materialismo en un análisis de los fenómenos mentales que no aborde de una manera explícita su carácter subjetivo, lo que se siente para ese organismo experimentar eso. Entonces, aquí el materialismo fracasa. Y vean un poquito más adelante, ¿no? Continúa, bueno, puntos suspensivos y ahora sí voy al ejemplo de los murciélagos. Supongo que todos creemos que los murciélagos tienen experiencias. Después de todo, son mamíferos y no dudamos que tengan experiencias, así como tampoco dudamos que los ratones, las palomas y las ballenas las tengan. He elegido a los murciélagos y no a las avispas o los lenguados porque
si nos desplazamos demasiado bajo en un árbol filogenético, las personas dejan de creer gradualmente que hay experiencias. Aunque están más relacionados con nosotros que estas especies, los murciélagos tienen un rango de actividad y un aparato sensorial tan diferente del nuestro que el problema que deseo plantear resulta muy vívido. Y ese es el punto. ¿Por qué no usa una amiba, por ejemplo, ¿no? O un loro, o un perro? Porque la amiba, ¿qué siente la amiba ella misma de ser una amiba? Bueno, pues es que tal vez alguien que sea muy extremista diga, bueno, es que decir que una experiencia, perdón, que una amiba tiene una experiencia, pues es mucho, ¿no? Digo, pero ¿por qué no usa un ratón? ¿O por qué no usa una ballena? Bueno, porque sus experiencias y tal vez también a veces sus comportamientos son muy similares a veces a los nuestros, ¿no? E incluso los medios para, digámoslo así, pues orientarse en la vida, ¿no? Pues el ratón pues tiene olfato, ¿no? Pues como que su aparato perceptual no es tan sofisticado, no es tan extraño como el del murciélago, ¿no? Que sí realmente es un aparato perceptual muy, muy sofisticado, ¿no? El del sonar, que es completamente diferente, por ejemplo, como los perros, ¿no? Bueno, pues el perro ve la tridimensionalidad del espacio pues, con los ojos, ¿no? Lo captura, ¿no? O los gatos, ¿no? Bueno, con los bigotes, o igual ciertos ahí, las orejas y lo que sea, ¿no? Ahí capta pero estos, y los ojos siguen siendo importantes para los gatos, ¿no? Les permiten medir tridimensionalmente pues, la distancia, etcétera. Mientras que los murciélagos, ¿no? Además sus hábitos son realmente, pues digo, a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, pues, me fascinan, pero sí son muy distintos a los hábitos de otros mamíferos diurnos, ¿no? Que digamos, ¿no? Entonces, fíjense, aunque están más relacionados con nosotros que otras especies, los murciélagos tienen un rango de actividad y un aparato sensorial tan diferente del nuestro que el problema que deseo plantear resulta aquí muy vívido, aunque ciertamente podría plantearse con otras especies. Aún sin las ventajas de la reflexión filosófica, cualquiera que haya permanecido algún tiempo en un espacio cerrado, con un murciélago alborotado, sabe lo que significa encontrarse con una forma de vida fundamentalmente ajena. Y aquí subraya el ajena. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, César, Daniela, estar encerrados en un cuarto con un chinaco ahí, muy excitado, ¿no? Que les haya tocado. Yo, porque soy muy tramposo y muy travieso. Tramposo no, no soy tramposo. Soy travieso, soy bandido. Me gusta así ser irreverente y tal, pero no me gusta ser ladrón y ser tramposo. En la escuela en la que yo estudié cuando era más pequeño, teníamos un compañero que nos caía muy mal y entonces le hicimos una gran broma y le metimos un murciélago a su cuarto. Nos caía muy gordo este cuate. Y pobrecito, pues sí, ¿no? Sufrió mucho porque parece que quedó traumatizado de por vida. Ya me lo sigue reclamando, ¿no? ¿Te acuerdas que me metiste un murciélago, no? Y bueno, claro, pobre hombre, ¿no? Bueno, pero no sé si ustedes han experimentado esas sensaciones de estar así encerrados con un murciélago en un cuarto. En el zoológico nada más. Cuando te metes a la casa nocturna, a veces te tocan que estén locos. ¿Y qué tal? ¿Qué clase de experiencia te dan permanecer con ellos, estar así? Bueno, tanto los murciélagos como el resto de los animales nocturnos, pues como que, bueno, yo soy fiel creyente de que los animalitos sí sienten y todo eso. Entonces es tristísimo de pronto verlos en un cuadrito ahí, ¿no? Forzados a estar despiertos cuando no y ese tipo de cosas. A lo mejor en otras circunstancias no se vería la desesperación en los semblantes de esos pobres animalitos, ¿no? Pero lo que se ve, sí, o sea, los ves que chocan contra el cristal y si no chocan contra el cristal, chocan contra el escenario ese artificial en el que están, entonces es como que un círculo ahí vicioso de andar chocando y chocando y chocando, sí, así con esos animalitos.
Sí, sí, yo también he tenido esa experiencia en la que estás encerrado con unos murciélagos, que es una cosa diferente a, por ejemplo, encontrártelos en una cueva, ¿eh? Que también puede ser que la cueva esté encerrada y lo que sea, pero cuando tú estás en una habitación, tu cuarto, o un cuarto, digamos, como este que está aquí en el zoológico, o los ponen un poco como en sus peceras o así en estos exhibidores, la geolocalización, o sea, su aparato perceptual se distorsiona. Porque obviamente pues estás en un cuarto encerrado y cuando lanzan los chillidos, pues rebotan, ¿no? Y entonces eso los aturde aún más, ¿no? Por eso es muy triste estar a veces, y claro, ¿no? Porque es una manera de vivir en la que nosotros pues podemos estar encerrados en un cuarto porque, bueno, medimos las distancias pues a través de los ojos, ¿no? La tridimensionalidad del mundo lo vemos a través de nuestros ojos. Incluso hasta eso es un poquito sabido, ¿no? Que los niños cuando son bebés, muy, muy bebés, no logran ver en términos tridimensionales, no logran ver profundidades. Por eso es que los niños cuando son bebés, les ven que les ponen sus jueguitos esos ahí en la cuna, y como que los quiere jalar, ¿no? Como si estuvieran muy cerca, porque un poco la idea es esa, ¿no? Pues es que claro, el niño piensa que están enfrente de él, porque él no puede medir la profundidad. Eso tarda un tiempo, ¿no? Claro, pues lo aprendemos se van desarrollando nuestros órganos. El caso de los murciélagos es un poco eso, ¿no? Yo también soy fiel creyente que los murciélagos tienen conciencia, sí, también, de eso no me queda ninguna duda. También creo, junto con Nagel, que tienen experiencias, los murciélagos tienen experiencias, ¿no? Conscientes, es decir, eh, experimentan miedo, angustia, experimentan todas esas cosas que nosotros llamamos estados mentales, sí, pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros no podríamos nunca saber qué es para el murciélago sentir lo que es ser un murciélago. Porque miren, nosotros sabemos lo que es ser un murciélago, pero para nosotros. Porque nosotros sabemos que los murciélagos, objetivamente hablando, es decir, tenemos una visión no de la primera persona, no del individuo, no del sujeto que experimenta, sino de los que tienen una perspectiva fisicalista, externalista, materialista. A ver, ¿por qué? Porque yo explico cómo es la visión y la percepción de los murciélagos, pero según cómo es mi teoría, según mi propia teoría física. Adelante, adelante, Daniela. Bueno, entonces a lo que nos enfrentamos más que nada es como que a la visión generalizada, ¿no? Que se podría remitir a lo que justamente decía al principio nuestro autor, ¿no? Habla o se queja más bien de los reduccionistas, y es hasta más adelante que comprendemos las dimensiones de lo que él está criticando, ¿no? Porque al principio, bueno, los critique, ¿qué? Pero es verdad, porque incluso nosotros como seres humanos no somos capaces de experimentar por los demás. Aún en nuestra condición humana no somos capaces de comprender lo que llamamos empatía, ¿no? No se puede desarrollar por completo, porque sé lo que es ser un ser humano, pero no sé qué es ser Francisco, ¿verdad? Ni Exacto. usted sabe qué es ser yo. Y aún en la experiencia humana no podemos saber qué ocurre o qué hay detrás de este subjetivismo dentro de la conciencia, ¿no? Y eso es más o menos lo que él trata de hacernos ver. Por eso lo critica, y con el ejemplo de los murciélagos que como que trata de cimentar lo que está diciendo, y hasta ahora me queda más claro todavía. Todas estas visiones generalizadas que son meras reducciones son las que nos impiden ser objetivos en nuestro intento de ser objetivos y explicar cuestiones porque están más allá de nuestra condición humana, y él mismo lo dice. Sí. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Es que hay algo, el carácter subjetivo de la experiencia es algo que tiene que dar cuenta cualquier teoría del conocimiento. Pero nos damos cuenta que tenemos, y eso es, digamos, un poco la conclusión, yo diría, negativa, ¿no?
del propio texto de Nagel, pero el fisicalismo no nos da una explicación de ese carácter subjetivo. Justo el ejemplo del murciélago nos muestra eso, porque para que sepamos qué es ser un murciélago, no basta con que nosotros nos imaginemos teniendo alas o teniendo un no, no, no. Tendríamos que experimentar lo que el murciélago experimenta él en sí mismo. ¿Qué es para él, para el murciélago, ser un murciélago? No qué es para nosotros. Porque nosotros damos una explicación de cómo es el murciélago, cómo experimenta, pero no sabemos lo que se siente. Es más, no podemos ni imaginárnoslos. Yo les invito a ver, imaginemos una experiencia de un sonar tridimensional, pero no solo imaginemos, vamos a sentirla. Los voy a meter yo en una caja de resonancias en tipo sensorama, así como el que me llevaron una vez en la facultad de música, y ahí te ponen en una caja y a ver, aquí, ahora vas a percibir los objetos tridimensionales que existen en tu entorno a través del sonido. ¿Y qué se siente eso? Pues, me digo, mira, puedo darte la explicación de cómo funciona el sonar en el mamífero y cómo sus orejitas y cómo los lanza y a qué frecuencias y cómo los capta. Y te puedo explicar objetivamente hablando la experiencia, físicamente hablando, en una perspectiva externa al propio sujeto. Sí, pero el chiste aquí es que tú me tienes que explicar lo que se siente. Esa propiedad fenoménica. Voy a poner un ejemplo con respeto, pero que siempre me gusta, ¿no? A ver, todo el mundo sabe lo que es un orgasmo, ¿no? Yo creo que aquí ya todo el mundo lo sabe. Entonces, pues alguien puede decir, ¿no? Bueno, pues un orgasmo es, y damos la definición incluso física, ¿no? Una carga de adrenalina mezclada de no sé qué dopamina y la madre y todo se mezcla, bla, bla, y reacciones físicas, ¿no? Muy fuertes que hay cuando uno experimenta un orgasmo. Sí, pero está bien, ¿no? Y seguramente nosotros tres hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas. Pero esa explicación de lo que es uno me deja fuera lo que Daniela sintió en aquel momento, lo que César siente en este momento, o lo que yo sentí en ese momento. Lo que se siente tener un orgasmo. Que obviamente, digo, para cada uno de nosotros, aunque digamos en términos biológicos, materiales, etcétera, podríamos decir que, bueno, pues es similar, ¿no? Pasa lo mismo en tu cerebro, Daniela, que en mi cerebro, que en el de César, en nuestros organismos físicos. Sí, pero para Daniela, ¿qué se sintió? Para ella. Eso significa ser consciente de tu experiencia. Que tú puedas decir para ti lo que se siente. Porque tú lo sentiste. Eso es justo lo que no podemos hacer con los murciélagos. Porque nosotros no tenemos su capacidad perceptual. Nosotros podemos, de cierta manera, coincidir, ¿no? Y hacernos una historia sobre, mira, es que yo sentí nervios y sentí que me sudaba y sentí que todo. Porque claro, ¿no? Parece ser que entre nosotros hay algo que compartimos objetivo, cierto aparato perceptual. Pero en el caso de los murciélagos, nosotros no podríamos saber lo que se siente porque realmente está fuera de toda nuestra comprensión de qué es sentir el mundo a través de un órgano sensorial, pues que no sean las manos, bueno, la piel, la lengua, el gusto, el olfato, sino el sonar o la vista. Adelante, Pues hay cositas que sí me llaman bastante la atención, como por ejemplo el ejemplo del sonido, ¿no? En la caja tridimensional. Por ejemplo, ahí, evidentemente, aunque queramos simular la experiencia de un murciélago, pues no vamos a poder agotar, ¿no? Desde nuestro, digamos que el punto negativo del fisicalismo sería que también al mismo tiempo nuestro sistema orgánico es un límite, ¿no? Para poder explicar como esta experiencia que también otros organismos que igual compartimos como elementos, pero no podemos como llegar
objetivizar lo subjetivo, que creo que también ahí está como el punto, ¿no? No sé. Sí. Es que el problema es justo, no solo del fisicalismo, porque digamos, el fisicalismo es el pretexto, y tampoco lo está negando, tampoco está diciendo que el fisicalismo sea falso. Acuérdense, hasta el momento no hemos podido explicar el carácter fenoménico de la experiencia. Cualquier teoría de la mente, cualquier teoría del conocimiento que no dé cuenta de lo que es para alguien sentir una cosa, ser consciente de algo, entonces no podemos tener una teoría ni del conocimiento completa, ni mucho menos de la experiencia, ni mucho menos de la mente, ¿no? O sea, aquí ya, porque justo es lo que está diciendo Nagel, ¿no? El punto más interesante de la mente, y esa es yo creo que una de las lecciones que aprendemos, ¿no? Es que hay contenidos mentales que son irreductibles a conceptos físicos. O sea, hay ciertas cosas que nosotros no podemos reducirlo. Y justo, ¿qué es eso? El carácter subjetivo. ¿Puedo yo reducir toda la experiencia del murciélago a esas cuestiones objetivas? Tiene un sonar, etcétera. Pero hay algo que yo no voy a explicar jamás en mi punto. Y es lo que siente el murciélago ser él mismo. Lo que siente el murciélago cuando lanza su sonar y caza una polilla o se come un capulín. O un chapulín, ¿no? Porque comen insectos y frutas, ¿no? Bueno, también a veces sangre, ¿no? Esos son los vampiros, ¿no? Que sí hay acá en Chiapas, ¿hay? ¿Sí hay vampiros? Es la especie que más me gusta. Desmodus rotundus se llama, ¿no? Estos murciélagos vampiros que son hematófagos, ¿no? Chupan sangre y tal. Pero bueno, los que andan por aquí en la ciudad de Tuxtla no comen sangre, ¿verdad? Ni andan, pero sí son a mí me fascinan, son animales realmente fascinantes, ¿no? Pero a ver, vamos bien. Déjenme avanzo con el ejemplo, porque todavía Nagel tiene algo que decirnos con este ejemplo, ¿no? Déjenme avanzo con la lectura del ejemplo. Entonces, dice Thomas Nagel, he dicho que lo esencial de la creencia de que los murciélagos tienen experiencia es que hay algo que es cómo es ser un murciélago. He dicho que lo esencial de la creencia de que los murciélagos tienen experiencias es que hay algo tal que es cómo es ser un murciélago. Hoy en día sabemos que la mayoría de los murciélagos, los microrópteros, para ser exactos, perciben el mundo externo básicamente mediante un sonar o mediante la ecolocalización, detectando los reflejos de sus propios chillidos rápidos, sutilmente modulados y de altas frecuencias, reflejos que provienen de los objetos a su alcance. Sus cerebros están diseñados para correlacionar los impulsos emitidos con los ecos subsecuentes, y la información así adquirida les permite hacer determinaciones precisas de distancia, tamaño, forma y movimiento y textura, comparables a las que hacemos con nuestra vista. Pero el sonar del murciélago, aunque es claramente una forma de percepción, no opera de manera similar a ninguno de nuestros sentidos. Y no hay ninguna razón para suponer que se parece en términos subjetivos a algo que pudiéramos sentir o imaginar. Esto aparentemente crea dificultades para la noción de cómo es ser un murciélago. Debemos considerar si hay algún método que nos permita proyectarnos hacia la vida interior del murciélago. Y si no lo hay, ¿qué otros métodos puede haber para comprender esta noción? Bueno, nuestra propia experiencia nos ofrece el material básico para nuestra imaginación, cuyo alcance es, por lo tanto, limitado. No nos serviría, para saber cómo es ser un murciélago, tratar de imaginar que tenemos membranas en nuestros brazos y que nos permiten volar entre el crepúsculo y el amanecer cazando insectos con la boca, que tenemos una vista muy pobre, que percibimos el mundo que nos rodea mediante un sistema de señales de sonidos reflejadas de alta frecuencia
y que nos pasamos el día en un desván, colgados boca abajo, suspendidos de los pies. En la medida en que puedo imaginar todo esto, que no es mucho, solo sé cómo sería para mí comportarme como un murciélago. Pero esta no es la cuestión. Quiero saber cómo es ser un murciélago para un murciélago. Pero, si intento imaginar eso, me veo limitado a los recursos de mi propia mente, y estos son inadecuados para tal tarea. No puedo tampoco llevarla a cabo imaginando adiciones a mi experiencia actual, ni imaginando que ciertos segmentos son sustraídos gradualmente de esta, ni imaginando alguna combinación de adiciones, sustracciones y modificaciones de la experiencia. En la medida en que solo puedo parecerme y comportarme como una avispa o un murciélago sin cambiar mi estructura fundamental, mis experiencias no se parecerán en nada a la de estos dos animales. Por otra parte, es dudoso que podamos darle algún significado a la suposición de que yo debería tener la constitución neurofisiológica interna de un murciélago. Aun cuando pudiera gradualmente transformarme en un murciélago, nada en mi constitución actual me permite imaginar cómo serían las experiencias futuras que yo tuviese. Así que la extrapolación a partir de nuestro propio caso está implicada en la idea de cómo es ser un murciélago, y la extrapolación tiene que ser imposible de completar. Solo podemos desarrollar un concepto esquemático de cómo es ser eso. La estructura de nuestras propias mentes podría hacer imposible que tuviéramos tal éxito. Pero sabemos que estaríamos equivocados si concluyeran que no hay nada que sea que ser como nosotros. Solo que quizás podrían atribuirnos ciertos tipos mentales generales. Sabríamos que los marcianos o algunos otros están equivocados al llegar a sostener una conclusión escéptica acerca de nosotros, porque nosotros mismos sí sabemos lo que es ser nosotros mismos. Y sabemos bien que si bien esto incluye una enorme cantidad de variaciones y detalles complejos, y de la cual no tenemos un vocabulario para describirlo adecuadamente, el carácter subjetivo de la experiencia es, no obstante, muy específico, y que en algunos aspectos puede ser descrito en términos que no solo pueden comprender las criaturas como nosotros. Y bueno, continúa un poquito más, pero ya por ahí va la idea del ejemplo. Entonces, el asunto es que no podemos nosotros tener ningún acceso, ¿no? En realidad, a ese contenido fenoménico de la experiencia. Pero a ver, aquí veo aquí veo un anuncio, bueno, un anuncio, bueno, más bien aquí un comentario. César Ruiz. Me parece que la posible crítica de este artículo es que nuestra propia composición física es una limitante para poder abstraer conceptos universalmente válidos y objetivos para todas las especies, no solo de mamíferos, sino de especies en general, ya que la subjetividad experiencial no puede ser compartida ni siquiera por dos sujetos de la misma especie. Sí. No solo es nuestra propia constitución física la que nos limita. A ver, o sea, estoy de acuerdo con la segunda parte de tu comentario, ¿no? O sea, la subjetividad experiencial no puede ser compartida ni siquiera por dos sujetos de la misma especie. No puede ser. Porque el carácter subjetivo de la experiencia es irreductible a un concepto, a una teoría material. Es lo que siente el sujeto cuando experimenta algo.
Y eso podría ser, no quiero decir radicalmente diferente, pero sí puede ser a veces distinto, ¿no? Puede variar entre un sujeto y otro. En eso estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, en términos subjetivos, pero en términos objetivos, la experiencia humana puede ser compartida, porque tenemos los mismos órganos, porque podemos dar explicaciones conceptuales, ¿no? Porque podemos hablar en términos objetivos. Ahí sí, nuestra experiencia, nuestro puede llegar a esos elementos o esos conceptos universalmente válidos y objetivos, que es, digamos, hacia donde apunta el conocimiento. Pero nos quedamos sin la explicación de una parte que es fundamental en la teoría del conocimiento, en la teoría de la mente, en la teoría de la experiencia. El carácter subjetivo, lo que se siente, ¿no? Lo vamos a ver con el artículo que viene de Frank Jackson, ¿no? Es un poco el argumento del conocimiento, ¿no? En contra del fisicalismo, en contra de la idea de que podemos dar una explicación 100% objetiva de estos estados mentales, que son irreductibles a conceptos, ¿no? Y que forman parte de la experiencia. Ese es el punto, ¿no? O sea, forman parte de nuestra propia experiencia, estos estados mentales, y que tenemos que explicarlos. Entonces, y cualquier explicación que nosotros demos de ellos, tienen que dar una explicación satisfactoria de lo que se siente, de lo que es ser para él mismo ese sujeto de conocimiento, ¿no? En ese sentido, me quedo con la segunda. Entonces, con esa segunda parte, no diría yo, por ejemplo, con la primera, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí sí, no quiero decir que corrijo, pero yo diría, ¿no? Un poquito rectificar la idea de que no es nuestra composición física. Y de hecho, el límite no es que nuestra experiencia física, nuestra experiencia individual, subjetiva, pueda llegar a ser capaz de formar elementos generales, sino más bien es al revés, que esos conceptos generales, como las de las teorías materialistas de la mente, son incapaces de explicar el carácter subjetivo, porque ellos ven solo el carácter objetivo de la experiencia. Claro, cuando uno experimenta un orgasmo, pues por supuesto que objetivamente lo que sucede en tu cuerpo es que se prenden todos los focos de placer y todo lo que sucede en tu cerebro y en otras partes, obvio, o sea, eso es obvio. No estamos negando que a cada hecho físico le corresponde un hecho mental, acuérdense, eso es algo que Nagel no está negando, ¿eh? Lo que está diciendo simplemente es, nosotros hasta donde llegamos no podríamos saberlo. Ahora, si el fisicalismo es cierto, cosa que no podemos ni negar ni afirmar porque hasta ahora no contamos con los elementos necesarios, si el fisicalismo es cierto, aun cuando sea cierto, es incapaz de explicarnos este carácter subjetivo. Porque el fisicalismo se pone en la perspectiva de la objetividad. No es cómo es ser un murciélago para el murciélago, sino cómo es ser el murciélago objetivamente, en sí, ¿no? No para sí, sino el murciélago en sí, cómo percibe, independientemente de cómo sienta. Bueno, cualquiera que sepa un poquito de biología y que sea un ser racional, va a saber objetivamente cómo es que los murciélagos sienten. Sí, pero lo que no vas a ver es la subjetividad del murciélago, eso no lo vas a ver. No sé si me explico. Y eso es lo que hay que explicar, pues ese es el punto fuerte, ¿no? O sea, ese es el punto interesante de la idea de experiencia, que hay un carácter subjetivo en el conocimiento. Y ese carácter subjetivo, pues tenemos que explicarlo. Eso es cualquier teoría de la mente, ¿no? Cualquier teoría del conocimiento, cualquier teoría de la conciencia, pues tiene que decirnos, bueno, ¿y qué es ser consciente, no? ¿Qué es tener una experiencia? Experimenté la embriaguez, bueno, ¿y qué sentiste, no? Pues fíjate que no, hombre, pues ahí todo se me movía y luego vi luces y todo.
Y claro que lo sientes, o sea, y otro me puede decir, pues mira, lo que sucedió es que se te desconectaron los cables, la verdad, ¿no? O sea, ya se te está pelando el cerebro con tanto alcohol que le estás metiendo y cuál pasártela bien, ya puras alucinaciones vives tú, oye. Ah, sí, pero lo que yo siento, pues eso, yo lo siento, no sé si me explico, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que explicar, tengo que dar cuenta de, si no, de lo otro ya está la ciencia, ¿no? Ahí están las teorías físicas y todo, me dicen perfectamente cómo funcionan mis órganos, pero no me explican lo que se siente. Entonces, eso lo vamos a ver con el artículo de Frank Jackson, ¿no? No sé si quisieran comentar algo, hay todavía algunas cositas más, pero creo que con esto hemos dado ya el corazón del artículo del propio Frank Jackson, ¿no? Perdón, no del propio Frank Jackson, del propio Thomas Nagel. Y por ahí hay alguna discusión con Donald Davidson, que digamos hacia el final del artículo, es un artículo realmente muy breve, ¿no? Pero ya hacia el final del artículo, porque la perspectiva que va a tener Donald Davidson, es un filósofo también norteamericano, de esa época de los 70s, ¿no? Fue muy famoso en los 80s, en los 90s, Donald Davidson, aquí les escribo ahora su nombre. Donald Davidson fue discípulo de un filósofo norteamericano también muy famoso llamado Willard Van Orman Quine, un filósofo también muy famoso norteamericano. Ellos proponen el naturalismo en filosofía. Un poco el naturalismo va a tener una perspectiva fisicalista, no de identidad, ¿no? A cada hecho físico le corresponde, sino una cosa que va a llamar de superveniencia, ¿no? A cada hecho mental le superviene un hecho físico. Y esa idea de supervenience, a ver, dejen, incluso hasta, ha sido muy discutida, ¿eh? Superveniencia. Es un término, híjole, un poquito raro en filosofía de la mente, ¿no? Es como una especie de relación, ¿no? Que se da entre dos niveles, un nivel inferior y otro nivel superior, ¿no? De propiedades físicas y propiedades mentales, ¿no? Hay como una especie de jerarquía que nosotros podríamos decir, ¿no? Entonces Davidson va a sostener por ahí en un artículo que desgraciadamente nosotros ya no vamos a leer, pero que se llama Eventos Mentales, él va a suponer que a cada estado mental le corresponde un estado de menor nivel físico. El estado mental sería un estado de mayor nivel, ¿no? De alto nivel, con propiedades de alto nivel, propiedades mentales, que no tienen, por ejemplo, los hechos físicos, y sin embargo, que tienen otra clase de propiedades, ¿no? Un grupo de propiedades X superviene, un grupo de propiedades X, vamos a llamar aquí mentales, que serán propiedades de segundo nivel, superviene de un grupo de propiedades Y, vamos a llamar físicas, cuando las propiedades del grupo mental, del grupo X, están determinadas por las del grupo Y. A ver, voy a tratar de decirlo de otra forma. A ver, bueno, Donald Davidson va a decir un poco esto, ¿no? Que a cada estado mental le va a supervenir propiedades físicas, es decir, va a ser producto de ciertas propiedades físicas, que no son iguales, ¿no? Porque las propiedades mentales son propiedades de un alto nivel. A ver, formalmente un grupo de propiedades mentales superviene a un grupo de propiedades físicas, sí, solo sí, para todos los objetos mentales A se cumplen las características de los estados B. Este es un tema de filosofía de la mente ya un poquito más técnico, ¿no? No me quiero yo meter mucho sobre la idea de superveniencia. Incluso me gustaría que ustedes lo averiguaran. Yo aquí mismo les voy a dar una cosa que estoy viendo de la Wikipedia, pero no hagan mucho caso de esto, de la Wikipedia, por favor, ¿no?
es un poco chafa, pero ¿saben qué? Lo voy a buscar más bien en la enciclopedia Stanford de filosofía, porque es un tema bien relevante en filosofía de la mente, ¿no? Entonces, sí me gustaría que ahí ustedes lo leyeran, lo averiguaran, qué es esta idea de superviveance, superveniencia, se ha traducido al español, superviveance. Miren, aquí está el, el, el recurso de la enciclopedia Stanford, ¿no? Por favor, averigüen. Aquí viene plato.stanford.edu, superviveance. Y es hacia esa parte de una especie de fisicalismo no reduccionista, ¿no? Porque, digamos, esa sea un poco la idea, ¿no? Las propiedades mentales no se reducen a propiedades físicas, ¿no? Son propiedades de segundo nivel, eso es lo que va a decir Donald Davidson, pero que están determinadas por propiedades físicas. Por eso a esas propiedades físicas, como por ejemplo la configuración psicobiológica, orgánica, bioquímica de tu cerebro, le supervienen a esas propiedades físicas que tienen ciertas características físicas, le supervienen estas propiedades físicas, causan propiedades mentales distintas, de un orden diferente. Entonces no podemos decir que el amor o el enamoramiento es igual porque no son las mismas propiedades físicas, las de, digámoslo así. Pero si no existiera esa base física que determinan, entonces no habría esas posibilidades mentales, no sé si me explico, ¿no? Esa perspectiva de Donald Davidson se llamó monismo anómalo de la mente. Solo existe la materia, por eso es monismo, porque solo hay propiedades físicas, pero esas propiedades físicas dan lugares a propiedades anómalas, como las mentales. Donald Davidson también es un gran filósofo, pero creo que ya ahora sí fue una digresión más grande hacia otro lado. No sé si ya me van cachando un poquito mejor. Sí, el artículo incluso, perdonen, si el artículo incluso se hizo un poquito más claro, el texto de Thomas Nagel, por ahí Dani, Daniela, César. La verdad sí, creo que quedó bastante claro. No, creo que es uno de los temas que mejor hemos discutido. Sí, ¿verdad? Mira, es que no quiero yo sonar muy sangrón ni nada, ni quiero hacer promoción en ninguna escuela filosófica, sí, pero por eso me gusta la epistemología, porque es aquí tú 15 páginas y resuelves un problema y órale, y ya no tienes que estar citando 50,000 autores y que nada, órale, te inventas un ejemplo bueno, sacas un razonamiento padre y planteas un problema y órale, pum. Entonces como que no tienes que aventar tanto choro, ¿no? Te evitas ahí andar que Platón y Aristóteles decía y entonces otra vez, ¿no? Vuelvo un poquito a esa cosa que es como más de, pues sí, perdón, ¿no? O sea, la filosofía analítica, al final de cuentas, ¿no? No, yo no estoy diciendo si es la máxima escuela o si está bien o está mal, pero eso es algo que yo sí les agradezco. O sea, en 15 páginas el autor te pone un problema, lo desarrolla, tú vas viendo una tradición y lo más interesante, ¿no? Es que crea a partir de esto pues un problema que vamos a seguir explorando porque pues sí, digo, no nos quedamos con la idea de que el fisicalismo es falso. Vamos a ver qué es lo que dice Frank Jackson, ¿no? Que son los artículos que nos faltan ahora, lo que Mari no sabía y qualias epifenoménicos. Justamente, tal vez ya nada más para cerrar. Este carácter subjetivo de la conciencia, esta conciencia fenoménica, ha sido llamada en inglés qualia. Qualia. Entonces, a veces en filosofía de la mente, ¿no? Se ha discutido mucho las propiedades de los qualia. En teoría del conocimiento ni se diga, ¿no? Los qualia, es decir, estas propiedades fenoménicas, subjetivas de la experiencia. Que es algo que nos importa a todos, ¿eh? O sea, porque
Pues el conocimiento, al final de cuentas, no importa si eres empirista o racionalista, tiene que ver con una relación, el sujeto y el objeto, y hay una noción de conciencia que está detrás ahí. Eso es algo que nos enseñó Descartes, ¿no? El conocimiento no nada más es ahí, tú abres los ojos y ya, no, 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 el conocimiento es tu conciencia que se pone a trabajar, ¿no? No nada más es ahí, ya abrí los ojos y entonces ya sé lo que es el mundo, no. Pues el conocimiento implica que hay una actividad mental. Entonces, bueno, pues no sé, no, y bueno, tenemos que explicar un poquito, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? ¿Qué serán estas cosas? Estas experiencias fenoménicas, lo que se siente, ¿no? Ahora sí que cuando pues nos veamos así en estas circunstancias luego de venganza amorosa y tal, espero que ustedes no sean así de corrientes como yo, pero para que veas lo que se siente, ¿no? Así como que órale, ¿no? Para que experimentes en tu ser el qualia del desengaño y de la angustia y el dolor, ¿no? Entonces, sí, porque lo puedes leer en un libro, pero tienes que experimentarlo. Porque, digamos, eso también es un poco la experiencia, ¿no? No sé si lo ven. O sea, tener conocimientos o experimentar algo no solo es saber libros o tener teorías, no sé si me explico, ¿no? O puros conceptos, ¿no? También tiene que ver con una cuestión empírica. Llámenle ustedes experiencia, llámenle ustedes sabiduría de la vida o lo que, pero tiene que ver con algo práctico de la experiencia. Y la experiencia, pues, digo, es algo complejo, ¿no? O sea, no es algo así como que debamos desdeñar. Hablamos de conocimiento científico y un conocimiento racional y tal, sí, pero ¿qué hay de cuando yo digo, pues sé que el café es amargo, ¿no? Por ejemplo, y que eso lo justifico yo con, sí, teorías conceptuales y justificaciones racionalistas, pero al mismo tiempo también a través de la experiencia. Pues yo le doy a alguien el café y órale, ¿no? Tómatelo. No, pero la experiencia fenoménica cambió. Bueno, pues, ¿qué es eso de la experiencia fenoménica? ¿Qué es lo que es? Justamente la idea de la apariencia del escéptico. No sé si Daniela ya estás aburrida de esto, pero pues es que no hemos salido de la misma idea del a mí me parece, ¿no? Pues es que a mí me parece que las cosas, y como que el a mí me parece, otra vez pone el ejemplo en el carácter subjetivo, ¿no? Más que en el carácter objetivo del conocimiento. Entonces, bueno, pues habrá que explicar esos pareceres. En fin, les voy a mandar también, además de esto, el artículo del doctor Estepanejo que les prometí, ¿no? De autoconciencia y regresión al infinito en Descartes y Kant. Lo tengo aquí, se los voy a poner tanto en su chat de WhatsApp como aquí mismo en el Google Meet, para que lo puedan bajar y le echen una leidita. Sobre todo, pues lo he comentado, ¿no? Como un poquito la idea de autoconciencia y de apercepción que surgen también en estos mismos asuntos de filosofía del conocimiento, ¿no? O sea, no por nada le llaman a nuestra materia sistemática, ¿no? Porque pues, de cierta manera está enlazada con otras materias, metafísica, filosofía del lenguaje, lógica, etcétera. Y entonces, por favor, pues ahí está el artículo del doctor Stepanenko, ya lo mandé ahora. Y pues, no sé, creo que eso es todo por hoy. ¿Qué les voy a pedir para la siguiente? Bueno, pues aquí César nos está acompañando, pero bueno, tú, Dani, que sigues todavía las clases, no has decaído, ¿no? Etcétera. Pues la lectura, ¿no? La lectura que nos corresponde. Estamos en la tercera unidad, recuerda. Ya estamos pasando el primer tema de la tercera unidad, que es justamente la idea de qué es ser un murciélago de Thomas Nagel. Ya leímos este artículo, lo hemos comentado, le dedicamos 2 clases, un videíto también por ahí. Entonces ahora, bueno, ¿qué nos acompaña? La segunda lectura va a ser la lectura de qualias epifenoménicos o epifenomenal qualia, un artículo de Frank Jackson de 1982, que se llama justamente así, Epifenomenal Qualia, y además de ese artículo, que es un artículo realmente muy breve, deben ser 9 páginas, además de ese artículo, también el artículo del mismo autor de Frank Jackson, que se llama Lo que Mari no sabía, que también es un artículo muy breve de 5 o 6 páginas. Entonces,
En general vamos a leer 2 artículos, un artículo de 10 páginas y un artículo de 5 páginas, en los que vamos a ver otra vez, ahora sí, pero ya, una crítica en contra del fisicalismo. Thomas Nagel lo único que dice es que el fisicalismo tiene que explicarnos esta brecha. Y Frank Jackson va a demostrar por qué el fisicalismo es falso. Del tipo davidsoniano o del tipo de la identidad, del tipo reduccionista, ¿no? Entonces, con esas 2 lecturas nos veamos la siguiente semana, ¿no? Porque, o cuando nos toca clase de nuevo, ¿no? Sí, la siguiente semana, ¿no? Hasta ya la siguiente semana. Y bueno, pues un poco eso, y ya nos viene unas cositas un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, por lo pronto nos quedemos con eso y nos veamos la siguiente clase, ¿no? Con estas lecturas que también tal vez nos llevemos 1 hora y media, 1 hora, ¿no? Tal vez en exponer, seguiremos avanzando, pero ya vamos sobre un terrenito un poquito más firme, ¿no? Yo creo que no nos tomaremos las 2 horas de clase porque ya vamos avanzando de mejor manera. Pero bueno, pues no sé, Dani, si quieras agregar algo más, César. Yo por mi parte es todo. Y les agradezco mucho su disposición, ¿no? Como siempre. Pues no, profe, igual, muchas gracias. Yo creo que cerramos bastante bien y pues a la próxima, ¿no? A comentar esos 2 artículos. Sí, está bien, profe.